Esperamos a que se conecten todos. Y bueno, por lo pronto, en lo que comienzas, les mencionaba que en la página 53, en el capítulo, perdón, en el capítulo 6 y la página 35, se plantean la descripción de varias estructuras que hemos estado revisando y parte de esto de las modalidades de la iteración es tres modalidades. Una que es por sustracción, otra por suma y otra por variación. Por sustracción se caracteriza por ser una lectura que gradualmente va restando sus elementos. Por ejemplo, una flor que gradualmente se va deshojando. Por suma se caracteriza por ser una lectura que gradualmente va agregando o sumando elementos. Ejemplo, copo de, ay, perdone, que aquí mi niña tiene sus juguetes. Copo de nieve que se vuelve una gigantesca masa de nieve conforme va rodando. Y por variación, que se caracteriza porque su lectura gradualmente va generando variaciones en sus elementos, pero la lectura temática es coherente. Por ejemplo, un conjunto de diapositivas sobre las mujeres de una ciudad en específico. Y bueno, entonces pues ya comenzamos, si gustas, Alfredo. Alfredo, no se escucha. Que yo le muevo aquí, digo. Ah, Yo aquí le pico a Anabel. sí, sí. Ok. A ver, ahí va. Ya sí se ve. Sí. Bueno, este es el proyecto que salió así un poco por la pandemia de cómic y salud mental. Y tiene que ver también por circunstancias personales de que yo tengo una fobia y pero por ejemplo les quería enseñar esta imagen de si conocen El grito de Edvard Munch y que es una obra de arte que se ha analizado mucho, pero pues en realidad es el primer panic attack documentado en la historia del arte, ¿no? Y bueno, aquí hablo un poco de cómo en la narrativa gráfica se ha ampliado el género de las temáticas, ¿no? Y los géneros. Y pues se ha alejado ya mucho del mundo de los superhéroes, abriendo paso a otras temáticas, ¿no? De tipo documental. Y por ejemplo, un tema que hace poco en Salamandra Graphics, por ejemplo, se premió una novela gráfica que habla sobre el tema de la salud mental. Entonces creo que es un tema que también pues, que ha tenido mucha presencia por este tema de que estamos saliendo de la pandemia. Y también porque creo que el cómic puede ayudar a romper el tabú de la salud mental en la sociedad. También incluye el tema de la neurodiversidad. Con esto me refiero a la gente que tiene autismo o algún problema de ansiedad o que tienen TOC, ¿no? O tienen el síndrome obsesivo compulsivo o cualquiera de estas cosas. Y de antecedentes, por ejemplo, estuve investigando, está la famosa novela de Arrugas de Paco Roca del 2007 y maneja temas poco tratados en la historieta como el Alzheimer y la demencia senil. Y por ejemplo, esta historia también tuvo una animación y creo que de esta habló Luis Gantus en el video que nos presentaste, Anabel. Sí. Y él dice que, por ejemplo, que él no esperó que ese tema pues fue un éxito, ¿no? Ese libro fue un éxito y él no se lo esperaba, ¿no? Sí. Y bueno, aquí son unas páginas de la novela. Hay otra bueno, supimos que hace poco falleció Miguel Gallardo, que era un excelente
dibujante, y él hizo una novela sobre, una novela gráfica sobre su hija autista, ¿no? Me parece, que también tuvo un premio, ¿no? Tuvo, uno no creería que este tipo de temas tal vez tuvieran éxito, pero fueron bien recibidos. Y por ejemplo, esta de diagnósticos está muy buena. De hecho, ahorita son puras historias cortas de 6 trastornos mentales. Pero por ejemplo, vean las páginas. Hasta a mí o sea, es como mucho la onda de Inception, pero en narrativa gráfica, ¿no? Así como desborda los planos. Me gusta mucho, ¿no? Así como está interesante, ¿no? La propuesta gráfica. Sí, Y refleja mucho del mundo mental de alguien que tiene neurodiversidad y que ve el mundo de otra manera, ¿no? sí. Y este es el Día de la Victoria. Este habla sobre alguien que tiene el trastorno bipolar de una manera autobiográfica. Y varios de estos relatos son como autobiográficos, o sea, de gente que ha tenido alguna condición mental. Por ejemplo, habla aquí del trastorno obsesivo compulsivo. Este es de una francesa se llama Carol Cruz, y ella también habla un poco del trastorno bipolar. Bueno, y puse algunas páginas. Y bueno, hay más, pero bueno, yo es lo que investigué como de antecedentes. Y para la expo del IFAL pensé, este es un pitch de un cómic autoconclusivo. La estructura es la coral. Y en esta, el pitch es que varios personajes cuentan cómo algo desconocido los ha perseguido en los últimos meses después de la pandemia. Todos refieren palpitaciones, ataques de pánico, sustos, etcétera. Y la idea es engañar al lector como si fuera un cuento de terror. Y al final el referido monstruo invisible es la ansiedad. Entonces, bueno, esto está así como muy bocetado. Ya son bocetos, ¿no? Todavía falta. Este es para lo de la estructura de infografía, de como mezclando cómic e infografía. Y estos son unos bocetos que hice Me llamó mucho la atención lo que planteaba Luis R. del formato para Instagram. Y aquí hablo un poco de la ansiedad, pero es como formato cuadrado para Instagram. Ok. Y bueno, eso es lo que he hecho ahorita, Sí. como investigar antecedentes en el arte y en el cómic y partir de situaciones pues un poco autobiográficas. Y bueno, también conozco muchos amigos con problemas de ansiedad. Ujú. Sí. Y esto sería pues nada más para esta exposición, ¿no? Porque como saben estoy con lo de la novela gráfica también, que es de tipo histórico y documental, y inclusive es con otro estilo, ¿no? Sí. Y bueno, es eso. Ok. ¿Alguien que quiera comentar a Alfredo? Pues digo yo, es lo único que digo, pero se ve muy chido. Y qué chingón que tengas como ya también como todo este trabajo de investigación para darle sustento, pero pues se ve bueno. Sí, es que fíjate que sí conozco muchos amigos que han tenido, bueno, por ejemplo, cuando estuve en San Carlos, varios de mis amigos ya tenían problemas de ansiedad y era así como sintomático de los artistas, porque tenemos como una sensibilidad más grande que la gente común, ¿no? O entre comillas normal, ¿no? Pero, por ejemplo, me sorprendí que ahora que pasó la pandemia, por ejemplo, un colega
ilustrador, puso en su Instagram, pues estuvo desaparecido varios meses y luego puso en su Instagram un dibujo, unos dibujos que hizo de que tuvo ataques de pánico y tuvo problemas de depresión en la pandemia, ¿no? Y así pues fui sin querer investigando y varios colegas pues les pasó lo mismo, ¿no? Entonces mucha gente que nunca había tenido un problema de salud mental, ahora con la pandemia sí, pues sí tuvieron al menos ansiedad, depresión o un ataque de pánico y no sabían cómo tratarse, ¿no? Entonces también en ese sentido va este proyecto, ¿no? Por eso esto, lo de al final, lo de Instagram, por ejemplo, en una voy a dar una que se llama la técnica de los 5 sentidos, que es para cómo parar un ataque de pánico. Pero al mismo tiempo no quiero que se vea, ¿cómo te dirán? Que no se vea tan pictoline, sino que sí tenga como un valor literario. Y por eso me gustó este pitch ¿no? Del monstruo, que parece como un cuento de terror, pero está hablando de la ansiedad. Sí, como justo toda esta ola como de cine de terror como posmoderno, ¿no? Donde abordan Ajá, como temáticas sociales, pero sí, es y que las ahora personifican, ¿no? creo que lo que vemos mucho últimamente es que se mezclan los géneros, ¿no? En el cine, ¿no? También, y en la literatura, ¿no? Como que ya es esta tendencia a mezclar géneros para darle un poco de frescura a la narrativa, ¿no? O también algo que últimamente he estado haciendo mucho, también bueno, yo ando mucho en la bici, pero también he estado leyendo mucho literatura, no sé por qué. Y bueno, ese es el proyecto para el Expo de Anabel y bueno, y si se hace lo de la Esmeralda, tal vez tenga otra temática, ¿no? Porque implica otra planeación para la reproducción técnica, pero sigo con la novela que vieron, esa ya nomás, me faltan 50 páginas, estoy en eso también. Sí. Am, y en cuanto a las novelas gráficas que nos estás mostrando, ¿tú las tienes? No, no, fíjate que no. Me gustaría conseguir esta. De esta hay una animación. Esta que fue- la subimos al grupo en algún momento. Alguien la subió, Ok. Sí, pero la voy a buscar y te la reenvío. sí, son como las más famosas, porque hay más novelas. Por ejemplo, esta de diagnósticos, sí me gustaría conseguirla. Porque sí me gustó mucho la propuesta conceptual y visual, ¿no? Sí está como muy Inception, Se ve como Ajá. poca jugó. madre. Sí, está cañón, ¿no? Sí me... No, no, no. Está cañón, o sea, sí, creo que superó así como que, pues es que la mente es muy poderosa, ¿no? Y sí te puede llevar a percibir la realidad de otra manera y más nosotros que somos creativos, artistas, pues es muy fácil que tengamos visiones o pues, que nos vuele la cabeza algo, ¿no? Sí. Sí, también algo importante al respecto, pues sí, si hubiera posibilidad de conseguirlas o verlas en alguna librería, Ajá. pues sí, es importante también ver cómo fueron contadas, ¿no? Cómo fueron estructuradas estas novelas gráficas, ya que Sí. están planteando padecimientos mentales que... Ah, bueno, aquí comenta Oscar que si pudieras, por favor, pasar un poquito más lento para poderlo leer. Ujú. Sí, Y y pues sí, sí, digamos que una vez conseguidas las novelas gráficas, poder hacer una revisión narratológica, ¿no? ujú, De qué sí, forma fueron contadas, por ejemplo, desde si es en primera persona, si es alguien que está hablando de otra persona en segunda persona, etcétera, ¿no? Sí sería checar como las tramas. sí, por ejemplo, en la de su estructura coral del monstruo,
Pues sí, son varias personas que hablan, ¿no? Y pues yo hablaría de cosas autobiográficas, pero la verdad sí usando un alter ego. Ok. Sí, sí, porque aquí también vemos en común o como constante que se busca como una manera no tradicional de estructurar la página. Sí, claro. No es una iconización. Sí, Por sí, ejemplo, en esta portada da un poco la referencia de una estructura acróstica, ya. en la que finalmente pues puede haber un vínculo, ¿no? Nada más que Mm, esta estructura acróstica es como tridimensional. sí, sí, pues se sale del plano, ¿no? Casi. Ajá. Oscar quiere comentar algo. Sí, Oscar. Uy, bueno, quién sabe si. O en el chat, si no puede Sí, hablar. ¿Sí me escuchan? sí. Ah, es que estoy hablando como loco. Este, que pues no me queda muy claro la- el mensaje, sí la temática. Este, para esto no sé si ya viste, bueno, que mencionaste Inception, pero antes de Inception existió Memento, que te plantea también un poquito esta situación de cómo es tener en ese caso, pues es la amnesia. Otra muy parecida en lo que es a lo cinematográfico, si ya la pudieron ver o ya la viste, está Padre o Father, pues con Anthony Hopkins, igual te mete en lo que viene siendo cómo, desde el punto de vista del espectador, cómo sería tener este, el Alzheimer. Y Ujú. también en lo literario, este, mm, por una razón me vino a la mente la isla de Aldous Huxley, porque principalmente aquí veo muchos personajes humanos, bien, pero agárrate, de hecho en una de novelas se ve, bueno, en una de las portadas, una con un zorro, entonces digo, bueno, algo pajaritos en la isla. Es que se va el sonido, Anabel. Yo creo que es el internet. Pues el mensaje sería, bueno, el propósito sería como quitar el estigma de la salud mental, romper el tabú de la salud mental. Como que está bien no estar bien. Es- no, pues romper el tabú, o sea, precisamente, o sea, mucha gente, o sea, si alguien decía que había ido al psicólogo a terapia, se le veía raro y ahorita que pasó la pandemia, todo el mundo está yendo al psicólogo. Digo, yo ahorita en Instagram encontré muchos anuncios del año pasado de psicólogos en línea, ¿no? Cosa que nunca veías en Instagram. Pero es que mucha gente está yendo al psicólogo estos días. Sí. Am, Es algo más. como una, es ¿Sí? como una especie como de acto de empatía, ¿no? Porque al Sí, final algo de así. cuentas, o sea, como que abordas el tema pero como que No, justo das estas como recomendaciones que abordas lo que y pasa es que yo como tengo tratando una, de ajá, desentrañar como justo estas cuestiones de ansiedad y eso, ¿no? sí, ansiedad, depresión, despersonalización. Sí, de hecho ahí tuve una sesión con una psicóloga hoy y de hecho de esa sesión salió esto.
y porque yo he estado, bueno, yo tengo una fobia, entonces sí son cosas como que he vivido, ¿no? Y que amigos que ahorita lo están viviendo. A mí me sorprendió de este amigo que te digo que se desapareció de las redes, porque sí pues se las vio negras, ¿no? Se veía muy mal y como yo ya había tenido 2 terapias, pues, ya cuando llegó la pandemia de alguna manera ya estaba preparado, ¿no? Para lo que iba a venir. Y yo ya sabía que mucha gente iba a experimentar ansiedad, pues primera vez en su vida, o que iba a tener un ataque de pánico, ¿no? Ujú. Sí, pues, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo lo que te quería comentar es que en el caso de tu propuesta, que también es como un poquito lo que se comentaba en el caso de Evaristo, pues la situación de estar desarrollando un máster, perdón, un plot, que sería como una pequeña estructura o pequeña maqueta Ujú. de algo que en este caso es una historia breve y autoconclusiva, que puede ser de 6 a 10 páginas, y que incluso pudieras considerarla en cierto momento incluso un capítulo, ¿no? Posiblemente. Pues es que esta, Anabel, precisamente como estoy con mi proyecto de novela gráfica, Ajá. estas sí no van a ser novelas, estas sí van a ser historias pequeñas de 6 a 10 páginas, pero no van a ser novelas, Ujú. porque ya mi otra novela pues ya la tengo que acabar. Sí, sí, digamos que en el caso de esta, tal vez estarías planteando en un momento inicial 6 a 10 páginas. Ajá. Ya de acuerdo a cómo vaya funcionando, tal vez la dejes como un pendiente al mediano o largo plazo, ¿no? Después de haber concluido tu novela gráfica de Nahui. Sí, es que por ejemplo lo documental me gusta mucho también, ¿no? De historias verídicas que contar o fenómenos sociales que contar también me gusta mucho. Qué maldito. Perdón. Sí, perdón, es que acá ando sí, pues son dos situaciones en el caso de tu proyecto. Una es el tema Ujú. y otra es la estructura. Y aquí es importante hacer como una revisión técnica en cuanto a cómo contar la historia, Ajá. ¿no? Aquí podemos ver que en el caso de Paco Roca, él encontró una estrategia para contar la historia de una persona con Alzheimer, que en este caso es su papá. Entonces aquí Sí. vemos que en común con todas estas novelas gráficas que nos mostraste en tu investigación, Ujú. vemos que, pues sí, en efecto hubo como una búsqueda de cómo plantear la descripción sinestésica de ese estado mental, ¿no? Sí, sí, justo voy a ver si puedo conseguir alguna, al menos unas 3, como dices. Tal vez, por ejemplo, en el caso de un trastorno de ansiedad, ¿qué dije? Perdón. Tal vez haya una distorsión espaciotemporal, no sé, un poquito recuerdo a la película de Pink Floyd. Ujú. No sé, en el caso de ese personaje de Pink, qué padecimiento tenía, pero ahí vemos que incluso muestran en las escenografías que el personaje se ve minúsculo dentro de una habitación, Sí, que no tiene ventanas, ¿no? sí. Es como si no encontrara una salida, entonces es como ahondar en lo sinestésico, ¿no? Sí, es que depende pero eso hablo de la neurodiversidad porque depende mucho de la condición mental, ¿no?
O sea, son muy diferentes el estado mental de las personas es muy diferente. Sí, yo en el caso de tu proyecto, que también supone en todas las estructuras que han elegido, pues supone finalmente un reto, ¿no? Ujú, Y bueno, en el caso concreto de la estructura coral, así como cada una de las estructuras finalmente tiene como una especie de instructivo de cómo debe utilizarse esa, esa estructura. esa estructura, pero también planteándolo como lo que planteábamos al inicio del semestre, como si fuera una especie de maquinaria. Por Ujú, poner un caso, es como si fuera una bicicleta, ujú. ¿no? O sea, para utilizar una bicicleta necesitas haber visto previamente cómo se utiliza una bicicleta o qué finalidad tiene un pedal, etcétera, ¿no? En el caso de esta novela gráfica de Paco Roca, a mí me recuerda mucho a la película de Alguien voló sobre el nido del cuco, algo así. No sé si la han visto. ¿Ya sabes, es con Jack Nicholson? Ajá. Era lo que Ah, comentaban hace ratito. No. ¿Sí? creo que sí. Perdón, es que en ese momento me levanté y sí escuché Jack Nicholson. Y sí, pues en efecto es como una especie de variación, ¿no? Ujú, Mm, gracias, Oscar. Pero aquí digamos que también un plus que hace Paco Roca es mostrar las tramas. Aquí está haciendo como un entretejido ujú, de diversos tipos de tramas, ¿no? Una trama, a ver, déjenlo, lo busco. La página 53 hace como una especie de, pues sí, incluso se le puede llamar, no por nada tiene tiene el nombre de trama, que es en sí una trama, ¿no? ujú. Alude a tejido. Um, entonces, aquí en el caso ojalá puedan revisar de nuevo la novela gráfica de Paco Roca, porque ahí creo que sí fue como muy evidente, no es el que se está contando, sino el cómo se está contando, ¿no? Ujú, sí, Porque la planteó y desarrolló de una forma tal que hizo que en efecto nos identificáramos con una persona que tiene Alzheimer, ¿no? Y para eso es necesario incluso vincular a personas que están en un estado de, entre comillas, normalidad para enfrentar a la persona que está teniendo algún padecimiento, ¿no? sí. Y que incluso le diga, no, pero es que no está pasando nada, no, sí está pasando, ¿no? Que haga ver ese contraste, ¿no? En el caso de la novela gráfica de Arrugas, es muy importante la función que tiene el personaje que le lleva Ujú. su amigo, ¿no? Sí, es que esta no la he conseguido. Está en el grupo, si no la vuelvo a subir. Ok. Y sí, digamos que en la configuración y confección de la maquinaria que es nuestro proyecto, no importa que sea muy breve o sea incluso una novela gráfica, pues tiene que ver cómo vamos eligiendo los elementos para que detonen una función en concreto. Imagínense que quitáramos al personaje que es su amigo de la historia. ¿Qué pasaría? No podría haber esta posibilidad de detonar la Ujú. información que muestra el personaje protagonista. Sí, pues cambia todo. Sí, igual en la película de Jack Nicholson, ¿no? Tiene que haber un espacio que sea como una referencia que sea a su vez un personaje como si fuera algo que está como delimitando, ¿no? Ujú. La acción. En este caso es importante
me imagino que en el caso de tu propuesta, los inmuebles, ¿no? Sí, Y pues sí, lo mismo en la película de Pink Floyd, ¿no? También cómo es importante la televisión, el sillón, en qué se enfoca la atención de una persona que tiene un padecimiento, cómo es la ansiedad, ¿no? pues es que justo es lo que nos decía hoy la psicóloga, que uno de los detonantes de la ansiedad en el mundo contemporáneo son las redes sociales, la dependencia al celular, por ejemplo, ¿no? Sí, pues de hecho también comentamos el semestre anterior cómo afectó el rendimiento también del grupo. Hubo gente que desertó del taller incluso solo al momento de haberse inscrito. Y me mencionaron que tenían pues ataques de ansiedad muy graves y que no les iba incluso a permitir estar en línea en el taller. Sí, yo sí los creo, te digo, yo tengo empatía con toda esa gente porque yo he pasado ya ataques de pánico, pero ya desde antes por otras causas y Ujú, ya por eso la pandemia no me pegó tanto porque ya estaba un poco preparado, ¿no? ujú. Sí, Pero sí, tengo mucha empatía con todas estas. De hecho, te digo, mis alumnos también sí los vi mal y lo comenté con otros maestros y como que se molestaron, ¿no? Por ese tabú de la salud mental, ¿no? Que no, como que se niega, se invisibiliza. mm, mm, Y ese es el mensaje, también visibilizar estos temas, ¿no? sí. Ay, ¿qué más? Sí, en el caso de la estructura coral, Ujú, tal vez sí sea como muy importante y visualizar la estructura coral como si fuera, desde un aspecto narratológico, como una especie de trenza, en la que, no sé si ustedes sepan hacer una trenza, generalmente son 3 hebras, ¿no? ujú, Imaginemos que cada hebra es una trama, es ujú. una historia personal. En este caso, podrías ay, subir o bajar a la parte en la que describes tu proyecto. Ujú. Ay, estás planteando, varios personajes narran como, como algo desconocido los ha perseguido en meses recientes después de la pandemia. Todos refieren palpitaciones, ataques de pánico, sustos. ¿Estarías trabajando con anécdotas de personas reales? Sí, es que estoy en un grupo de ayuda y pues todos los días se escriben relatos de este tipo. Ok. Entonces sí estaría más o menos basado en historias reales. Sí. Sí, pues aquí lo ideal es que trabajes la trama de cada personaje de manera, este, ¿cómo decir? De manera separada. Por ejemplo, Ajá. personaje A, personaje B, personaje C, personaje D, personaje E, personaje F. No sé cuántos tentativamente serían. No sé, unos 4 o 6. Ajá. Ajá. Por poner un caso, 6. Ujú, Entonces, estaría acotado a 6 personajes. ujú. Y lo ideal es que hagas el pitch y el plot de cada uno de los personajes. Ah, ok. Y cada una de las historias le generes una estructura aristotélica de inicio, nudo y desenlace. Ok. Sí, ahorita solo aislar a concluir de inicio, nudo y desenlace cada una de las tramas que estarías trabajando. Sí, sí, digamos que es como, regresamos al ejemplo sinestésico de una trenza, necesitas Ujú. primero ir formando los lazos, ¿no? Con los cuales vas a estar generando esa estructura coral. Ajá. Sí, pues de momento sería esa parte. Y ya una vez que ya tengas cada estructura
conclusiva, cada trama con estructura aristotélica. Sí, cada hebra, ¿no? Sí. Es importante generar cada una porque vas a comenzar a reconocer cada una, el contenido de cada una, y de esa forma vas a ver en qué momentos se vinculan ciertos momentos de las tramas, en qué momentos coinciden, en qué momentos es posible generar una continuidad que se parece más al cine. Sí, como lo que hizo Iñárritu en Amores Perros, ¿no? Sí, Con el accidente, sí. que creo que es lo que vinculaba todas las historias, ¿no? Sí, aquí vemos que no necesariamente los personajes deben ser personas que lo padezcan. Pueden ser incluso personas que lo quieren invisibilizar. Pueden ser Ajá, personas sí, que hacen bullying. O sea, puedes sí, jugar ahí con esta parte en la que muestras distintas caras, ¿no? ajá, De esa situación. sí. Y pues sí, aquí el asunto es que lo interesante es que está acotado a, no sé si tú lo quieras plantear hasta un máximo de 10 páginas, que yo creo que está bien, ¿no? Puede Sí, ser como el 10 pitch, páginas, sí. pueden ser los pitch con estructura aristotélica, ¿no? Ajá, sí, 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 a ver, ok. sí, pues va muy bien. Ok, Anabel. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. 24. Sí, pues va muy bien, no sé, alguien que quiera comentar algo, Alfredo. Ahorita nos quedan 2 minutos 30, pero pues sí, finalmente aquí el punto es que cada estructura supone un reto en concreto, ¿no? Un reto muy específico y, y que cada estructura tiene como una especie de recetario, ¿no? Y aquí lo ideal por eso es ir revisando cada estructura, ¿no? Porque cada una tiene sus propias especificaciones. Y bueno, aquí en concreto, en el trabajo en la propuesta de Alfredo, pues es necesario contar y reconocer y conocer muy bien cada trama por la que vas a trabajar, porque es solo a partir de ahí con lo que vas a estar trabajando. En el caso, por ejemplo, de Iñárritu, conoce también el contenido de cada una de las tramas, que es a partir de ahí que puede deconstruir, ¿no? A partir de ahí puedes complejizar más a un grado de que tal vez incluso algunas de las tramas inicien por la mitad, algunas inicien por el final, in extreme res o in novo res, ¿no? Inician por el Sí. inicio, inician por la mitad o inician por el final. Buen punto. Sí, o sea, es por eso que necesitas conocer muy bien cada una de las tramas. Ok, Sí. Y bueno, ahorita ya queda un minuto. Es que les digo, yo ahorita no quiero, bueno, la vez pasada, no sé cómo estuvo que corté la sesión y sí, como, bueno, sí, así lo dejamos. Pero bueno, ahorita si hay algún otro comentario. En el caso de la novela gráfica de Paco Roca, él está haciendo un entrelazamiento o trenzado de lo que se plantea como la realidad que están viviendo todos los personajes y también con la trama o antitrama incluso se podría considerar, la de su papá, ¿no? Se está viviendo un intercalado de la arquitrama y la antitrama, ¿no? Porque por momentos se está planteando la realidad que está